El Señor esté con ustedes. y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo los discípulos le preguntaron a Jesús: ¿por qué dicen los escribas que primero tiene que venir Elías? Él les respondió: ciertamente Elías ha de venir y lo pondrá todo en orden. Es más, yo les aseguro a ustedes que Elías ha venido ya, pero no lo reconocieron e hicieron con él cuanto les vino en gana. Del mismo modo, el Hijo del Hombre va a padecer a manos de ellos. Entonces entendieron los discípulos que les hablaba de Juan el Bautista. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesucristo. Muy queridos hermanos, seguimos avanzando en nuestro camino de Adviento, de preparación. Hay una figura fundamental en la liturgia de estos días que es la figura de Juan el Bautista. Aquí Jesús vuelve a mencionarlo. Juan el Bautista encarna el modelo perfecto de cómo se vive, se prepara y se anuncia la llegada del Salvador. Es la voz que clama en el desierto: preparen los caminos. Es la voz que grita, es la voz de Dios. La voz de Dios a veces nos resulta muy bonita, valiosa, nos gusta escucharla, pero hay otras veces en las que la voz de Dios nos resulta incómoda y molesta. Y eso pasó con Juan Bautista. Aquí dice Jesús: vino e hicieron con él lo que les dio la gana. Porque Juan Bautista fue enviado, pero Juan Bautista fue ignorado, fue acallado y fue aniquilado. Y la voz de Dios, cuando el Señor te la envía a tu corazón, a veces es muy bonita y te gusta recibirla. Y qué bien escuchar cosas preciosas. Pero otras veces la voz de Dios en tu corazón es ignorada, acallada y aniquilada. ¿Cuándo molesta la voz de Dios? ¿Cuándo incomoda la voz de Dios? ¿Cuándo incomodó la palabra de Juan el Bautista? Pues mira, hubo tres cosas que Juan el Bautista decía y molestaban. Son tres cosas que sigue Dios diciendo quizá a nuestro corazón y nos siguen molestando e incomodando. La primera de ellas es: conviértanse, conviértanse. Conviértanse, que significa cambien de criterios, cambien de mentalidad, cambien de mente, empiecen a pensar diferente, rechacen el pecado, rechácenlo de corazón, renuncien al pecado, no simplemente reconozcan su pecado, sino rechacen su pecado. El domingo pasado escuchábamos esta palabra de Juan Bautista fuerte y directa: demuestren con sus obras que están arrepentidos. Demostremos con nuestras obras que estamos arrepentidos. Es decir, tengamos un plan de acción, renunciemos de frente a los vicios, al mundo, al demonio, a la carne, y demostremos con nuestras obras que no queremos. Es relativamente fácil confesarse, pero es muy difícil tomar una acción contra el pecado. Es muy fácil acudir al confesionario y decir: he hecho esto y esto y esto. Pero es muy difícil salir del confesionario con un plan de acción directo, fuerte y radical contra ese pecado, contra ese vicio, contra esa persona que para ti es tentación, contra ese grupo de amigos que no tienes que tener, contra esa red social que te hace tropezar siempre. Es muy fácil irse a confesar. Es muy difícil tomar una acción directa, fuerte y radical contra ese vicio, esa persona, esa red social, ese grupo de personas. Siguen en tu vida, siguen en tu vida. Te confiesas 1, 2, 3, 1000 veces, pero eso sigue en tu vida. Y entonces molesta cuando Dios te dice: aprecio tu sinceridad, pero tienes que demostrar con tus obras que estás arrepentido. El día en que eso desaparezca de tu vida, ese día me vas a manifestar de verdad que no estás pactando con el pecado. Primera cosa que nos molesta escuchar. Segunda cosa que nos molesta escuchar, frase de San Juan Bautista: hay que disminuir para que Él crezca. La vida espiritual y la vida de santidad es esto: en la medida en la que tú disminuyes, Jesucristo crece. En la medida en la que tú desapareces, Él aparece. En la medida en la que tú dejas de brillar, Él empieza a brillar. Es una lucha entre nuestro orgullo y Jesucristo.
entre nuestra vanidad y Dios. Por eso no nos gusta mucho, o no prácticamente nada, que nos digan, te tienes que humillar, te tienes que abajar, porque si no te abajas, Él no crece. Son como los platillos de balanza. Cuando tú bajas, Él crece. Cuando tú dejas de brillar, Él empieza a brillar. Cuando tú desapareces, Él empieza a aparecer. Hasta que llegue el día en el que digas, ya no soy yo el que vive, es Cristo el que vive en mí. Dios quiere hacer eso. Digamos que es tu egoísmo, y en la medida en la que tu egoísmo va bajando y Él va incorporándose a tu vida, entonces va apareciendo la luz de Cristo. Un día, ojalá que llegue ese día en el que digamos, el que me ve, ve a Cristo. El que me ve, ve a María. ¡Qué ejaculatoria tan bonita! Madre, que quien me mire a mí, te vea a ti. Jesucristo, que quien me vea a mí, te vea a ti. Yo no quiero aparecer, yo debo de desaparecer. Yo debo disminuir para que Él crezca, desaparecer para que Él aparezca. Y la tercera cosa que no nos gusta escuchar, cosa que también decía Juan Bautista, es el momento en el que el Evangelio empieza a tocar tu vida personal, tu vida afectiva, tu vida más íntima. Juan Bautista denunció ante Herodes, no te es permitido estar con una mujer que no es tu esposa. Y se lo decía, y se lo decía, y se lo decía. Y Herodes estaba dividido porque por un lado le gustaba escuchar a Juan Bautista, tenía palabras bonitas, pero por otro lado cuando Juan Bautista le decía las verdades, Herodes se ponía molesto, hasta el punto que lo encarceló, hasta el punto en que le cortó la cabeza. Claro, el Evangelio es muy bonito cuando nos habla de ayudar, amar al prójimo, ser buenos, pero cuando el Evangelio toca tu vida íntima, cuando el Evangelio te dice, esa novia que tienes, no deberías tenerla. Ese novio que tienes, no deberías tenerlo. Eso que haces con tu pareja, no tienes que hacerlo. No te es lícito. Ahí entonces, claro, ahí el Evangelio no nos gusta, nos deja de gustar. No queremos escuchar. Y entonces pasa lo que le pasó a Juan Bautista. Entonces pasa lo que pasa con todos los profetas, con todas las voces de Dios, porque la conciencia es un profeta para ti, tu propia conciencia. Y los que hablan fuerte del Evangelio sin páginas arrancadas también son profetas. Y entonces nos molesta. Entonces, ¿qué hacemos? Ignoramos, acallamos, matamos. Lo ignoras. Te haces como que no has escuchado nada. Te entra por aquí, te sale por allá. Después acallas, metes ruido en tu corazón para no querer escuchar más. Y si sigue molestando esa voz, entonces la matas, la aniquilas. Terminas con tu conciencia. Lo mismo con Juan Bautista, lo mismo con Jesucristo, lo mismo con la conciencia. Siempre es la misma historia. Profetas de Dios, voces de Dios, que cuando tocan lo que no gusta que te toquen, lo que te incomoda, entonces terminamos con eso. ¿Hasta dónde somos cristianos? Hasta donde nos gusta que nos digan cosas bonitas. ¿Cuándo dejamos de ser cristianos? Cuando tocan cosas que no queremos que nos toquen. ¿Hasta qué punto estás dispuesto tú a que la palabra de Dios entre en tu vida? Tenemos cartelitos en nuestro corazón que dice no tocar. Yo tenía un compañero en el seminario que compraba cosas para comer, las metía en el refri y ponía no tocar. No tocar porque eso era para él. Entonces uno abría el refri y decía, este cartelito ya sabemos de quién es, no tocar. Y no se podía tocar eso, porque si no había problemas. Bueno, pues quizá también tú en tu corazón has guardado cosas a las que le dices a Dios, en las que le dices a Dios, no tocar. Yo Jesucristo a ti te amo, yo Jesucristo a ti te sigo, yo escucho el Evangelio, pero aquí no tocar. Bueno, Adviento es un momento para que el Señor pueda tocar todo lo que quiera tocar. Que cambie todo lo que quiera cambiar. ¿Estás dispuesto a eso? Eso sería un buen Adviento. Vamos a dejarle al Señor que realmente cambie. Escucha tu conciencia, escucha a los profetas que Dios te envía y revisa si en tu corazón hay cosas, hay partes, hay adicciones, hay afectos, hay apegos, hay personas, hay grupos, hay diversiones
que tienen el cartelito de no tocar. Y dile al Señor que sí, que también toque ahí, que no te importa, que no te quieres aferrar, porque tu Adviento quiere ser verdadero y auténtico. Total disponibilidad. Todo disponible para ti, Jesús. No me quiero aferrar a nada. Ojalá que tengamos esa actitud y que no estemos, como siempre ha pasado en la historia, ignorando, acallando y matando las voces de Dios que nos incomodan. Que así sea.